Bueno, muchas gracias, Marcia, por la presentación, por la invitación. Una alegría ver a todos los colegas de la UNO Chapecó, que bueno, por el tema de la pandemia, yo una semana antes de la pandemia estaba en la UNO Chapecó, también con Getulio, habíamos compartido allá en las tierras indígenas. Vine para Buenos Aires y bueno, y todavía estamos acá, que estamos así con dificultad para ir, para volver, para encontrarnos. Pero bueno, por estos medios podemos encontrarnos también y bueno, compartir nuestros trabajos. Y bueno, agradecer también a los demás organizadores de este Congreso de Ecuador, ¿no? Los organizadores de otros países, por la invitación a todo el grupo, además de- del grupo también de la UNO Yapecó. Yo la propuesta que tengo en relación, ¿no? Como recién yo he trabajado también con Leonel, bueno, con todos hemos trabajado acá en el programa de la UNO Yapecó, de las licenciaturas, para formar profesores indígenas, ¿no? Pero bueno, también el trabajo que voy a presentar hoy tiene que ver con reivindicar algunas también formas de pensar no solo en las sociedades indígenas, sino a partir de algunas categorías o conceptos de la lengua, la cultura indígena, también las sociedades contemporáneas. Es un trabajo que hemos hecho lo nombró Ireno, con Mario Mejía Guamán, ¿no? Que es un profesor peruano que bien ha ido a Argentina, ha ido a Brasil, ya somos también conocidos de hace mucho tiempo, y bueno, produjimos este trabajo junto con otro colega, que seleccionamos algunas palabras por una dificultad de traducción que hay en algunas palabras del quechua al español, en este caso, que también podría ser perfectamente al portugués, porque son muy similares los conceptos que seleccionamos. eh, Pensamos algunas cuestiones que tienen que ver con la sociedad contemporánea. Eh, la idea esta, justamente, conceptos andinos, se llama para pensar la sociedad contemporánea. Los dos conceptos que seleccionamos con Mario, ¿no? Que es un intelectual peruano, indígena, hablante de quechua, experto en quechua, con varios diccionarios y trabajos, ¿no? En esa lengua y de la traducción al español. Y bueno, entonces lo abordamos yo soy formado en filosofía, con otro profesor formado en lingüista, y con Mario lo abordamos de estas perspectivas, filosófica y lingüística, pero también para pensar la sociedad, ¿no? Y dos conceptos seleccionamos: Huacha y Capac. Mejor Huacha. Seguramente los colegas ecuatorianos, peruanos, que me están escuchando, acá en Argentina también en el norte se habla quechua, pero bueno, hay diferencias, ¿no? En todas las regiones. Así que les pido disculpas también si mi pronunciación de las palabras en quechua no es demasiado buena. Eh, Tengo un manejo muy rudimentario, pero bueno, siempre estudiando también, me gusta mucho estudiar la lengua quechua. Así que Huacha y Capac, ¿no? Que sería en la traducción al español, que es una traducción impropia, que es justamente lo que vamos a plantear, es rico Capac o pobre Huacha, ¿no? Estas dos palabras, ¿cómo pobre y rico vamos, ¿no? Y cómo se traduce eso en la lengua quechua, que es un problema, porque en general, lo que decía Mario, con Mario discutíamos, no existe la palabra pobre exactamente como la entendemos nosotros en la lengua quechua. No existe una palabra que se pueda traducir exactamente así. Entonces, se traduce como huacha, ¿no? A veces también acá en Argentina, y eso está guacho, ¿no? Se puede entender que es una derivación, ¿no? De esa, que a veces también se aplica así ¿no? Como pobre también, es una forma de referirse. Entonces, guacha quiere decir, en realidad, el significado original es huérfano o sin relaciones sociales, porque también puede ser aplicada a un migrante, a un inmigrante, el que no está en las relaciones, el que no tiene
muchas relaciones sociales, podría ser de una definición, ¿no? Entonces, y rico y pobre en español y en portugués también, no necesariamente tiene que ver, esto discutíamos con Mario, no tiene que ver con huérfano. Nadie pondría como sinónimo pobre y huérfano, por ejemplo. Entonces, a partir de esta diferencia y a partir, bueno, con algunos autores de filosofía intercultural que trabajamos, básicamente Panikkar, la idea de equivalentes homeomórficos, que dice que si bien hay ciertos conceptos que conceptualmente son diferentes, digamos, porque no se pueden definir igual, pero cumplen una función parecida en la cosmovisión, ¿no? Él la llama equivalentes homeomórficos, ¿no? Tienen una forma parecida y cumplen una función parecida, aunque la definición es muy diferente o bastante diferente. Entonces, con esa idea y también con la hipótesis lingüística de esto que Walt Shapiro, ¿no?, sobre el relativismo lingüístico, que señalan que las categorías lingüísticas determinan en su tesis fuerte o por lo menos influyen en la manera de pensar. Entonces, si yo pienso, mi lengua estoy pensando en español, eso va a determinar en cierta manera mi forma de pensar, diferente si pienso en quechua, si pienso en inglés o en alguna otra lengua, o en portugués también. Aunque el portugués y el español son bastante cercanos, también hay algunas diferencias una vez que uno se va conociendo un poco estas diferencias. Entonces, este es el trabajo que realizamos con Mario y con Santiago, el otro autor. Entonces dijimos, vamos a ver cómo se define pobre en el diccionario de la Real Academia Española y cómo lo definimos nosotros, y vamos a compararlo con cómo se define huacha, ¿no? Entonces, pobre es el que no tiene lo necesario para vivir. Así lo define la RAE. El que no tiene lo necesario para vivir. Estoy mejor en español. Puedo hablar en portuñol, mas no es preciso, ¿verdad, Marcia, que eu fale en portuñol? Sim, não, pode Ou é continuar em preferível... espanhol, está bem? Espanhol está bem? Ah, está ok, porque por aí falo aí, digo, era preferível falar em portuñol aí um pouco. Mas, então, aí, não tem o necessário para vivir. Y si uno se fija, el INDEC, que sería en la Argentina los organismos que miden la pobreza, eso lo definen por ingreso. Si uno tiene determinado ingreso que le permite comprar ciertos bienes y servicios para satisfacer las necesidades alimentarias o no alimentarias, si está sobre esa línea, no es pobre, y si está bajo esa línea, es pobre, ¿no? Típica definición de pobreza por ingreso. Ahora, decíamos, huacha en quechua originalmente tiene este significado: sin parientes, puede ser huérfano, inmigrante, se aplica a esas figuras, que sería como al que no tiene parientes o tiene pocos parientes, tiene carencia de parientes, amigos, familia nuclear, ¿no? Sin relaciones familiares, comunitarias que lo sostengan, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia entre el español, la traducción literal es muy diferente. ¿Entienden? Si yo quiero traducir literalmente, hay mucha diferencia. Ahora, por eso decíamos, si lo tomamos con esta idea de equivalente homeomórfico, a ver qué función cumple en cada sociedad, en cada cosmovisión, este concepto. Entonces, ahí algunas cuestiones encontramos. Esta idea, las dos tienen cierta idea de carencia, digamos, ¿no? Algo que falta. Entonces, pero lo que falta es diferente, digamos. La carencia, lo que falta para ser considerado huacha son estas relaciones sociales. ¿Y por qué esto? Porque, bueno, la forma de trabajo, el trabajo en los Andes, como se entiende, está ligado a la reciprocidad comunitaria, ¿no? Según discutíamos con Mario, las formas de trabajo, la minca o minga, que a veces se dice también,
el añi, ¿no? y el huayca, las distintas formas de trabajo comunitario que tienen que ver con la reciprocidad. No es necesariamente pagado el trabajo con dinero, sino que implica una obligación de reciprocidad. Entonces, si yo no estoy inserto en esa red de reciprocidad, no puedo reclamar el ayuda o el trabajo de alguien. Entonces, lo que veíamos ahí en general, en los Andes se puede tener más o menos, y estas relaciones familiares y de padrinazgo, ¿no? Que se establecen, tienen que ver con muchas cosas. Por ejemplo, uno puede tener hasta 20 padrinos, ¿no? A diferencia, ahora está medio fusionado actualmente con las creencias cristianas, pero la idea de padrino, por ejemplo, padrino de corte de pelo, padrino de los bienes, el carro, ¿no? La casa, el tejado, tiene padrinos. Entonces, tengo un montón de relaciones de parentesco. Con 5 hijos, comúnmente en las familias, en esta organización andina, tienen más o menos 100 padrinos, 100 relaciones de padrinazgo o comadrazgo, ¿no? Entonces, un inmigrante o alguien que queda huérfano por algún motivo que queda privado de sus relaciones familiares, no tiene esa red donde insertarse, ¿no? Entonces, decíamos que en esa idea de carencia hay algo similar, pero se carece de algo muy diferente, ¿no? Porque una es carencia de ingresos o de bienes, y la otra es carencia de relaciones, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver, pensamos, con la cosmovisión, porque podemos ver el antónimo. El antónimo, o sea, la palabra opuesta de pobre, en el español es rico, ¿no? La persona rica, igual que en portugués, ¿no? Lo opuesto en pobre es la persona con dinero, ¿no? O rico, persona rica. Entonces, y en la lengua quechua el antónimo es Cápac, ¿no? Que también se utiliza Manco Cápac. Los incas, ¿no? Los incas famosos tenían siempre ese antónimo, Cápac. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, rico justamente en la definición es el que posee una gran cantidad de bienes. El Cápac, ¿qué quiere decir? Bueno, lo contrario también, el que tiene muchos amigos, muchos familiares, familia, y también por eso capacidad de organización y gobierno, ¿no? El poderoso, el que se considera poderoso, es el que tiene un gran entramado de redes familiares, ¿no? Por eso el Inca, en la concepción, ¿no? Eran Cápac, Manco Cápac, en la creación entonces, esta gran diferencia. Entonces, también hay una idea de acumulación, ¿no? Lo que habilita esta traducción impropia sería una idea de carencia y otra idea de acumulación, digamos. Sí, pero la diferencia es que se acumulan y se carecen de cosas diferentes. Entonces, la idea de acumulación también tiene que ver con esto, porque uno, si tiene una gran familia, es el invitado principal a la minga y después va a tener mucha reciprocidad también cuando necesiten que se trabaje en su comunidad, ¿no? ¿Y esto qué nos dice entonces un poco también? Porque estas pequeñas diferencias que estamos notando, la idea es que nos permitía también pensar así con esta hermenéutica o esta, ¿no? Desde dos posiciones las diferencias entre las sociedades, ¿no? Y bueno, esto remite a algo bastante nuclear, digamos, porque, digamos, la riqueza o la pobreza se predica, digamos, de un individuo aislado, aunque también todos sabemos, en nuestras sociedades modernas, que tener una buena red de relaciones sociales es muy importante para el éxito, digamos, ¿no? Para estar sostenido. Si bien no figura en la definición, ¿no? Rico o pobre,
no es quien tiene muchas relaciones sociales, acaba de decir Marcia que se le cayó su conexión, ¿puede ser? Sí, bueno, seguimos, ya levantará la conexión, seguimos ahí con... Entonces, si bien es importante para nosotros pensar, todos sabemos lo importante que es tener una buena red, incluso académicas, ¿no? No está en nuestra definición de rico o pobre. Uno puede ser huérfano, inmigrante y ser perfectamente rico, digamos, ¿no? Y esto lo ponemos ligado a en nuestro análisis, ligado a la noción de individuo, ¿no? De los que se predican, y también que la base de conformación de nuestras sociedades es el individuo, la idea de que no es importante tanto la relación, sino lo primario es el individuo. Y el individuo construye las relaciones, el contrato social, ¿no? El contrato social, la sociedad se construye a partir de un contrato, digamos, entre individuos preexistentes. Y la idea que trabajamos con Mario y que esto nos permite ver con estos conceptos es que para el Runa o Yaqui, el ser humano andino, Runa en quechua, Yaqui en aymara, ¿no? Que sería el ser humano andino en estas lenguas, es en cierta forma, no sé si lo opuesto, pero las relaciones hacen posible la existencia de el Runa, digamos, o el Yaqui. Entonces, es al revés. A veces yo escucho, ¿por qué no formamos una tribu? Así como a veces se dice en chiste, formamos una tribu. Bueno, ya una vez que nosotros, si queremos formar una tribu, nunca la vamos a poder formar, porque justamente esta idea de sociedad, que en general más es que la sociedad precede al individuo, entonces nunca puede estar formada voluntariamente por individuos, ¿no? Sino que el tejido forma o hace posible el individuo. El individuo sería un nodo más en este conjunto de relaciones cósmicas casi, diríamos, porque tampoco serían apenas relaciones comunitarias. Porque también así como se establecen relaciones entre los runas, entre los seres humanos, se establecen relaciones de reciprocidad entre otros seres no humanos, digamos, ¿no? Incluso la pacha, toda, ¿no? Es muy común en el norte de Argentina y en todos los Andes, cuando uno toma o come algo, le da un poquito a la pacha, tira un poquito de cerveza o de vino al suelo, a la tierra, para devolverle algo a la pacha, por esta relación de reciprocidad, ¿no? Entonces, ahí podemos ver esas diferencias, pero tampoco traducirlas totalmente al debate entre, digamos, individualismo y comunitarismo propio de nuestras sociedades, porque no es entendido tampoco esta relación pachasófica o texte, esta cosmovisión andina, ¿no? No es entendida como algo comunitario, como una comunidad creada, sino que es el entramado, digamos, cósmico, tal como se entiende en los Andes. Bueno, entonces, esta fue nuestra tesis y nuestro trabajo, y cómo esto nos permitió pensar estos dos tipos, digamos, de cosmovisiones, ¿no? Y estos dos tipos de conceptos tan importantes para las sociedades actuales, que es la riqueza, la pobreza, cómo se piensa en otra sociedad, desde otra, digamos, cosmovisión, ¿no? Desde otro orden de otro orden, no diría cósmico, pero sí de otra forma de ver el orden cósmico, ¿no? El orden de la pacha, ¿no? En el sentido de tiempo-espacio. Así que bueno, esa fue la tesis que trabajamos con Mario, y estamos también a partir de eso, que nos resultó tan interesante y tan productivo, pensando también algunos otros conceptos como temporales, como futuro y pasado, que también particularmente futuro tiene la misma raíz que espalda, ¿no? Que costas, digamos que es espalda, y viejo, ñaupa, tiene la misma raíz que ojo, o sea, que lo que está al frente. Entonces, como que el pasado parece que está al frente y el futuro parece que está a las espaldas. Entonces, también hay una cuestión bastante diferente ahí, quizás el próximo
tema que vamos a abordar con Mario y con el grupo que estamos trabajando. No sé si tengo algún tiempo